Hola amigos, bienvenidos a Luxury Stories, el destino definitivo para los amantes de las experiencias de lujo, los estilos de vida opulentos y las historias inéditas de extravagancia. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Por favor, suscríbete y activa la campana de notificaciones para recibir notificaciones sobre nuestras próximas historias. No olvides dar me gusta y compartir con tus amigos. Ahora, relájate y disfruta de la historia. Linda Donovan estaba frente a la ventana de su oficina, contemplando el horizonte de la ciudad que había ayudado a moldear con tan solo 32 años. Linda ya era una prominente magnate inmobiliaria. Vestía su habitual atuendo modesto, una elegante blusa y pantalones a medida que reflejaban su estilo sobrio. El único signo externo de su riqueza eran los relucientes pendientes de diamantes que le había regalado su difunta abuela. Todo lo demás en Linda irradiaba humildad y calma fuera de la puerta de su oficina. Se podía escuchar la voz de su secretaria programando reuniones educadamente. La empresa de Linda, LDI Stats, acababa de finalizar un proyecto para un complejo de viviendas de lujo, pero ella nunca se jactó de su éxito. Sus empleados la admiraban por su voz suave y comprensiva. Y accesible a pesar de sus logros masivos esa noche, el día de Linda terminó antes de lo habitual, lo que le permitió regresar a casa. Sonrió mientras conducía a través de las puertas de lo que parecía ser una lujosa mansión. Altas puertas de hierro se abrían a un largo camino de entrada bordeado de setos cuidados y parterres de flores. La mansión en sí era moderna, aunque con un toque de arquitectura tradicional. Sus grandes ventanales brillaban bajo la luz del sol que se desvanecía dentro de la mansión. Charles Donovan, su esposo, caminaba de un lado a otro en la sala de estar. Charles siempre actuaba con encanto y humildad en público, especialmente alrededor de los socios comerciales de Linda. Ella creía que era un socio cariñoso para los observadores externos. Parecía un esposo ideal, un hombre comprensivo y de modales suaves que respaldaba a una esposa poderosa, pero las grietas en esa imagen perfecta comenzaban a aparecer. Charles a menudo mostraba signos de celos cada vez que Linda celebraba una victoria profesional. Intentaba ocultarlo, pero Linda a veces percibía un cambio en su comportamiento, un estremecimiento, una mandíbula apretada o una evitación del contacto visual. Aún así, esperaba que su amor y su compañía anularan cualquier envidia cuando Linda entrara. Charles, pegado aún con una amplia sonrisa, abrió los brazos como si saludara al amor de su vida. «Bienvenida a casa, cariño», dijo, abrazándola. «¿Qué tal tu día?» «Estuvo bien, Charles». Linda respondió dejando escapar un suspiro de cansancio. «Por fin cerramos el trato del proyecto Serena Estate. ¡Qué alivio!». Charles asintió, intentando parecer entusiasmado, pero Linda notó un ligero tique en la comisura de su boca. «¡Qué maravilla! ¡Felicidades!». Le dio una palmadita en el hombro en lo que reconoció como un gesto ligeramente forzado. Se sentaron uno al lado del otro en el sofá de la sala, un costoso mueble de cuero que Linda había comprado. La mansión estaba oficialmente registrada a nombre de Linda, aunque ella había permitido que Charles se encargara de muchos asuntos de la propiedad. Quería que se sintiera igual en su matrimonio. Linda creía que un esposo, por tradición y respeto, debe tener cierta responsabilidad en su hogar conjunto, así que le encargó a Charles supervisar las renovaciones, el personal y la seguridad. «Bueno», dijo Linda en voz baja, «creo que deberíamos celebrar este fin de semana, quizás una pequeña reunión con algunos de mis colegas. Quiero que todos vean lo comprensivos y acogedores que son». Charles asintió. «Por supuesto, solo dígame qué necesitan, yo me encargo». El alivio inundó el rostro de Linda. Estaba feliz de que su esposo pareciera agradable, aunque a veces se preguntaba si su rápida obediencia provenía de un apoyo genuino o algo más. La voz de su abuela resonó en su mente advirtiéndole que el éxito a menudo genera celos en los más cercanos a ti. Linda descartó la idea de que adoraba a Charles y creía en su bondad mientras cenaban. Linda le preguntó a Charles cómo había ido su día. Él ofreció respuestas vagas sobre hacer algunos recados sin especificar nunca los detalles que ella sospechaba que quería evitar, destacando que no era tan exitoso en sus empresas. A ella no le importaba que su asociación no requería que él compitiera. El amor. Pensó que era suficiente esa noche. Mientras Linda dormía profundamente, Charles permaneció despierto mirando al techo. «Necesito asegurarme de que todos crean que soy el verdadero dueño de este lugar», murmuró en voz baja. Sin que Linda lo supiera, Charles había estado alardeando con su madre sobre la gran propiedad, afirmando que él, Charles Donovan, había amasado la fortuna para su lujoso estilo de vida.
Estaba a punto de desencadenar una cadena de eventos que pronto pondría a prueba la silenciosa fuerza de Linda hasta sus límites. Unas mañanas después, Linda estaba en su oficina del piso de arriba revisando el papeleo. Planeaba expandir su fundación filantrópica para financiar clínicas comunitarias locales. Sonó el timbre. Sonó por las voces lejanas de personal la casa, saludando a alguien. Momentos después, Charles entró a la oficina con una sonrisa radiante. «Linda, mi madre ha llegado. Está abajo con sus maletas y se quedará con nosotros un rato». Linda se levantó alisándose la falda. «Oh, qué maravilloso». Estaba genuinamente complacida, pues quería conectar con su suegra. «Vamos a darle la bienvenida como es debido». Bajaron las escaleras, donde Linda encontró a una mujer mayor que se comportaba con un aire de tranquilidad. La señora Donovan, bajo escrutinio, tenía mechones grises en el cabello y vestía un vestido conservador. Su mirada penetrante escudriñaba el vestíbulo y la sala de estar, sin perderse ni un solo detalle de la opulenta decoración. «Hola, señora Donovan», dijo Linda con suavidad. «Es un placer tenerla aquí por fin. Bienvenida a nuestra casa». La señora Donovan la observó atentamente antes de responder. «Gracias, querida. ¿Dónde debo dejar mis maletas?» Linda se giró hacia una de las compañeras de piso. «Mary, por favor, ayuda a la señora Donovan a subir sus cosas a la suite de invitados». Luego volvió a mirar a su suegra. «He preparado una habitación preciosa para ti. Tiene su propio baño y una pequeña sala de estar, así que estarás cómoda». La señora Donovan esbozó una sonrisa forzada y asintió. «Veo, gracias». Mientras las dos mujeres se adentraban en la casa, Linda intentó conversar. «Espero que te sientas como en casa. Si necesitas algo, por favor, házmelo saber». Llegaron a la suite de invitados, una habitación exquisitamente decorada con un gran ventanal con vistas a los jardines. La señora Donovan dejó su bolso sobre la cama. Se tomó un momento para mirar. «Esto es realmente magnífico», dijo, y luego miró a Charles como para confirmar que realmente era el dueño de este esplendor. Charles respondió con una sonrisa orgullosa, dando un paso al frente como si mostrara la habitación como un premio. «Sí, madre, te dije que era un lugar bonito», dijo con indiferencia, rodeando la cintura de Linda con el brazo. «Hemos trabajado duro para conseguirlo». Al oír la frase, «hemos trabajado duro para conseguirlo», Linda sonrió. Apreciaba que Charles hablara como si sus logros fueran compartidos. La señora Donovan, mientras tanto, asintió con aprobación, sin dejar de observar los detalles de la cama, los muebles y los altos ventanales. Linda descartó cualquier sensación extraña. Ansiaba llevarse bien con su suegra, creyendo que una familia fuerte era esencial. Decidió centrarse en ser lo más cálida y respetuosa posible mientras Linda salía de la habitación para que madre e hijo tuvieran un tiempo a solas. La señora Donovan se volvió hacia Charles. «Esto es absolutamente hermoso. Estoy muy orgullosa de ti, Charles», dijo. «No puedo creer el éxito que has alcanzado. Recuerdo el pequeño apartamento en el que vivías». Charles, que parecía algo, con aire de suficiencia, respondió. «Las cosas han cambiado para mejor. Ahora puedes ver lo lejos que he llegado». La señora Donovan le dio una palmadita en el brazo. «Sí, ya veo. Gracias por invitarme. Es bueno que hayas decidido establecerte con una chica modesta como Linda. Al menos ella puede encargarse de las tareas del hogar y de todo lo demás. Ya tienes bastante con ser el hombre de esta mansión». Charles asintió, tragándose un nudo en la garganta. Nunca le había dicho a su madre que Linda era la verdadera dueña y el principal sostén de la familia. Disfrutaba de los elogios de su madre a pesar de la persistente certeza de que estaba disfrutando de una mentira abajo. Linda se afanó en asegurarse de que la cena de la señora Donovan fuera de su agrado. Le pidió a la cocinera que preparara comidas más ligeras, sabiendo que las personas mayores a menudo preferían sabores más suaves. El corazón de Linda estaba lleno de genuina hospitalidad, completamente inconsciente de que el engaño que Charles había urdido pronto causaría un aumento de las tensiones en los días. Eso siguió. La señora Donovan empezó a instalarse en la mansión, pero lo hizo con cierto aire de superioridad. Una mañana temprano, Linda vio que la señora Donovan le daba instrucciones a un jardinero para que moviera macetas de un lado a otro del jardín delantero. El jardinero parecía confundido, pero obedeció, mientras la señora Donovan le señalaba exactamente dónde quería cada planta. Cuando Linda se acercó con cuidado,
La señora Donovan hizo un gesto de desdén con la mano. Estoy haciendo que el jardín se vea más apropiado, dijo. ¿No cree que es mejor así? Linda intentó sonreír. Sí, por supuesto, señora Donovan. Solo me preocupa que el jardinero tenga que consultarme primero a mí o a Charles para asegurarse de que todo coincida con el diseño planeado. La señora Donovan levantó la cabeza. Creo que mi hijo es el dueño de este lugar, así que tengo todo el derecho a hacer mejoras. ¿No le parece? Linda simplemente murmuró. Sí, lo entiendo. Linda, desconcertada por la declaración, se recordó a sí misma que la señora Donovan era de la familia y quería ser respetuosa. Durante los días siguientes, observó un comportamiento más inquietante. La señora Donovan se quejó de los métodos de limpieza de personal doméstico e insistió en reorganizar los muebles. También comentó sobre la vida profesional de Linda, insinuando que una esposa de verdad debería pasar más tiempo en casa que en el trabajo. Deberías cocinar más a menudo para Charles. Una tarde, al encontrar a Linda revisando documentos de contrato en la encimera de la cocina, la señora Donovan comentó: «Los hombres quieren una esposa que sepa desenvolverse en la cocina, no una que esté ocupada con archivos todo el día». Linda se sonrojó dejando a un lado sus papeles. «Cocino de vez en cuando, señora Donovan, pero mi trabajo es importante para mí. Charles y yo tenemos un acuerdo que nos funciona». La señora Donovan frunció el ceño, pero cambió de tema. Linda sintió una punzada de culpa, aunque sabía que no había nada malo en que una mujer tuviera una carrera próspera. Mientras tanto, Charles observaba estas interacciones en silencio. Nunca corrigió a su madre, que nunca mencionó que Linda era, de hecho, la verdadera fuente de su riqueza. A veces alimentaba las suposiciones de su madre, ofreciendo medias sonrisas o simplemente apartando la mirada cuando la señora Donovan reprendía a Linda. Una noche, Linda decidió hablar con Charles sobre sus preocupaciones. Estaban en la sala de estar después de cenar. La señora Donovan se había retirado a su suite. Linda apagó el televisor y miró a su esposo. «Charles», empezó en voz baja, «me preocupa que tu madre crea que eres el dueño de esta casa. La está haciendo actuar como si tuviera toda la autoridad aquí». Charles fingió ignorancia. «¿Qué quieres decir con que sabe que somos los dueños juntos? Estoy seguro». Linda frunció el ceño. «¿Estás seguro?» «Lo sabe», insistió con suavidad. «Actúa como si solo fuera una inquilina o algo así». Charles se encogió de hombros. «Es anticuada. Linda cree que el hombre es el cabeza de familia. Déjala en paz. Se calmará con el tiempo». Respiró hondo. Linda asintió. Decidió dejar el asunto en paz por ahora, pero una pequeña duda se plantó en su mente. Sospechaba que Charles disfrutaba de ser visto como el proveedor adinerado. Mientras yacía en la cama esa noche, tratando de conciliar el sueño, sus pensamientos se arremolinaban con ansiedad. Aún así, decidió ser paciente, creyendo en la bondad de su esposo. Unos días después, Linda decidió organizar una pequeña fiesta para sus socios comerciales para celebrar el cierre de un contrato importante. Era una oportunidad para que todos se reunieran en un ambiente relajado, lejos de las salas de juntas y las mesas de negociación. Esperaba que la humildad de Charles brillara como el amable anfitrión que siempre creyó que era el día de la fiesta. La mansión bullía de actividades. Los proveedores instalaron estaciones de buffet en el espacioso patio trasero con vista a una piscina. Los camareros entraban y salían de la cocina con bandejas de aperitivos. Los músicos afinaban sus instrumentos en un rincón del césped. Linda deambulaba comprobando que cada detalle estuviera perfectamente organizado. Ella también trató de asegurarse de que su suegra estuviera cómoda, aunque la señora Donovan parecía más preocupada por dar órdenes adicionales al personal. A media tarde, los invitados comenzaron a llegar vestidos con ropa casual elegante. Se mezclaron y se maravillaron con la arquitectura y el paisajismo. Muchos sabían que Linda era rica, pero pocos entendían el alcance total de algunos. Se acercaron a Charles para felicitarlo por su hermosa casa. Charles absorbió los cumplidos. «Sí, sí, gracias», decía con una sonrisa orgullosa varias veces. Linda pilló a la señora Donovan presumiendo del fantástico trabajo que Charles había hecho al adquirir la mansión. Linda intentó que no le molestara. Razonó que no había necesidad de corregir cada comentario. El trabajo de su vida hablaba por sí solo, y no tenía nada que demostrar durante un momento de calma en la fiesta. Grace, la amiga y asesora legal de Linda desde hacía mucho tiempo, la tomó aparte. Grace era una
mujer serena que había ayudado a Linda con muchos contratos inmobiliarios a lo largo de los años. Tenía una expresión preocupada. ¿Estás bien?, preguntó Grace, observando el rostro de Linda. Pareces un poco tensa hoy, suspiró Linda, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie la oyera. Es la madre de Charles. Cree que Charles es el dueño de esta casa y se ha vuelto muy crítica conmigo. Intento mantener la paz, pero es difícil. Grace frunció el ceño. ¿Charles la corrige? En realidad, no. Linda admitió. Dice que no importa. Ella se acostumbrará a mí eventualmente, pero se está volviendo incómodo. Grace puso una mano tranquilizadora en el brazo de Linda. Cuídate. Has trabajado duro por todo lo que tienes. No dejes que nadie te menosprecie. Linda asintió. Estaré bien, dijo con una pequeña sonrisa. Solo quiero que todos disfruten el día. La fiesta procedió llena de conversaciones educadas, risas y tintineos de vasos, pero Linda no podía quitarse de encima la tensión que se arremolinaba en su interior mientras sus colegas elogiaban la casa. Notó que Charles caminaba de un grupo a otro dando la impresión de que era responsable de este lujo y la señora Donovan vigilaba a Linda en silencio, desaprobando cada vez que Linda se detenía a hablar de trabajo con sus socios. En un momento dado, Linda escuchó a la señora Donovan quejarse de estos elegantes amigos de negocios suyos. Espero que no la lleven por mal camino. Una esposa debería quedarse cerca de casa. Dolida pero no dispuesta a causar una escena. Linda se concentró en saludar a sus invitados cortésmente. Se recordó a sí misma que debía mantener la compostura. Este era un día especial por sus logros profesionales. Después de todo, su rostro tenía una sonrisa confiada que ocultaba. Los días se convirtieron en semanas y la actitud autoritaria de la señora Donovan continuó generando tensión. Linda hizo todo lo posible por mantener la compostura, decidida a mantener la paz por el bien de Charles. Sin embargo, todo llegó a un punto crítico una tarde cuando Linda regresó de trabajo. Linda estacionó su auto en la entrada y salió con una bolsa para computadora portátil colgada del hombro. Se detuvo confundida al ver varias maletas y cajas apiladas cerca de los escalones de entrada de la mansión. Algunas de sus prendas, camisas, zapatos e incluso un abrigo de invierno estaban esparcidos por el suelo antes de que tuviera tiempo de procesar lo que estaba viendo. La señora Donovan emergió de la puerta principal con expresión furiosa. «¡Fuera de aquí, cazafortunas!», gritó la señora Donovan señalando a Linda con un dedo tembloroso. «No permitiré que sigas aprovechándote de mi hijo». Linda se quedó paralizada por la sorpresa. No podía creer que su suegra estuviera tirando sus pertenencias de su propia casa. Recuperó rápidamente la compostura. Linda dejó con cuidado su bolsa para computadora portátil y se acercó a la señora Donovan con voz temblorosa pero respetuosa. «¿Qué está pasando, señora Donovan? ¿Por qué están mis cosas afuera?» La señora Donovan se puso las manos en las caderas. «Porque no perteneces aquí. No eres más que una mujer perezosa y avariciosa. He visto cómo te pavoneas, actuando como si fueras la dueña del mundo, cuando es mi hijo quien ha trabajado duro por todo. Le has clavado las garras solo por comodidad y lujo. Señora Donovan, por favor». Linda logró hablar con voz tranquila. Su corazón latía con fuerza. «Eso no es verdad. ¿Y estás tirando mi ropa? Esta también es mi casa». En ese momento, Charles apareció en la puerta con los brazos cruzados. Los ojos de Linda le suplicaban desesperados que interviniera para acabar con esta locura. En cambio, tenía una expresión fría. «Charles, dile a tu madre, esto es inaceptable», dijo Linda en voz baja. Las lágrimas amenazaban con escapar. «Sabes que esta también es mi casa. Por favor, para». Charles tragó saliva y miró a su madre. En lugar de defender a Linda, dijo: «Linda, creo que es mejor que te vayas. Mi madre tiene razón. No necesitamos que finjas dirigir esto. Si de verdad te importa, no te opondrás. Simplemente recoge tus cosas y vete». Linda sintió una opresión en el pecho. Sentía un dolor casi físico por esta traición. Charles le había estado mintiendo tanto a su madre como a Linda. Ahora apoyaba abiertamente el brutal desalojo de la señora Donovan. Creía que Linda se retiraría en silencio y abandonaría la mansión, presumiblemente para que pudieran reclamarla por completo. Sus propias palabras la fallaron por un momento. Miró a Charles y a la señora Donovan. La mujer mayor la fulminó con la mirada, temblando de rabia. Linda respiró hondo, recogió con cuidado algo de su ropa y la metió en su bolso. Quería evitar que la confrontación se intensificara por su propia dignidad y seguridad.
Bien, dijo Linda finalmente con voz firme a pesar de las lágrimas que brillaban en sus ojos. Me iré, pero esto no ha terminado. Se dio la vuelta y regresó a su coche. Con la ropa en la mano, sentía la mirada triunfante de la señora Donovan en la espalda. Charles la observaba con una expresión indescifrable mientras conducía. Una vez fuera, Linda aparcó en una gasolinera cercana para recomponerse. Lloró en silencio durante unos minutos pensando en cómo todo había dado un vuelco en un instante. Sin embargo, en medio de la angustia, la mente de Linda se agudizó con claridad. No era la víctima indefensa. Charles y su madre asumieron que lo era. Se dio cuenta de que tenía poderosos derechos legales. De hecho, esta casa estaba registrada a su nombre y tenía los medios para demostrarlo. Tomó el teléfono y llamó a Grace. «Necesito tu ayuda», dijo Linda apretando los dientes. «Charles y su madre me echaron de mi propia casa esa noche». Linda pasó la noche en una suite hotel de lujo que poseía a través de su empresa. Paseó de un lado a otro por el suelo alfombrado, teléfono en mano, hablando con Grace y el resto de su equipo legal. Las lágrimas se habían secado, reemplazadas por una serena determinación. Relató la escena del desalojo con detalle, anotando con cuidado los objetos personales que la señora Donovan había tirado. La voz del otro lado era firme y comprensiva. «Linda, esto es claramente ilegal. No te pueden desalojar de tu propiedad, y menos por alguien que ni siquiera tiene interés en ella. Reunamos primero los documentos necesarios, conseguiremos una orden judicial y, si es necesario, pediremos ayuda a la policía». Linda escuchó asintiendo. «Sí, gracias, Grace. Planeo volver mañana por la mañana. No puedo dejar que se aprovechen de mí». Terminó la llamada con una oleada de coraje. El dolor por la traición de Charles aún la agobiaba, pero se negó a dejar que eso eclipsara su derecho a la propiedad. Linda había librado muchas batallas en su carrera. Sabía cómo mantenerse firme cuando importaba. Antes de irse a dormir, Linda le escribió una breve carta a Charles por teléfono. No la envió, solo la redactó. Expresó su pesar por cómo él había correspondido a su amabilidad. También advirtió que la ley estaría de su lado. Luego, borró la carta y decidió que dejaría que la acción legal hablara por ella. Esa noche durmió entrecortadamente, pero se despertó con un propósito. Se vistió, con una blusa y pantalones impecables, lista para la confrontación que se avecinaba tras un desayuno rápido. Se encontró con Grace frente al vestíbulo del hotel. Juntas se dirigieron al juzgado de distrito para finalizar la orden de desalojo, esta vez dirigida a Charles y la señora Donovan. A la mañana siguiente, Linda llegó a las puertas de la mansión en una camioneta negra. Grace iba en el asiento de copiloto, seguida por dos agentes de seguridad uniformados en un vehículo aparte. El pulso de Linda se aceleró al ordenar al guardia de la puerta que la abriera. El guardia dudó, aparentemente siguiendo instrucciones de Charles o la señora Donovan. Pero una vez que Linda presentó su identificación y documentos de propiedad, el guardia no tuvo más remedio que obedecer. Dentro del amplio camino de entrada, Charles y la señora Donovan salieron de la casa, ambos con aspecto sobresaltado. Linda bajó de su camioneta con calma, con una carpeta de documentos legales en la mano, mientras Grace permanecía a su lado, lista para hablar en su nombre si era necesario. Charles dio un paso al frente. La confusión torció su rostro. «Linda, ¿qué haces aquí?» Con seguridad. La mirada de la señora Donovan se movió nerviosamente de Linda a los oficiales y luego a Grace, quien tenía un aire seguro. Linda se aclaró la garganta con voz firme. «Charles, señora Donovan, estoy aquí para informarles a ambos que no tienen derecho legal a desalojarme de mi propiedad y, como legítima dueña de esta mansión, ahora le pido que se vaya». Los ojos de la señora Donovan se abrieron de par en par. Miró a Charles en busca de una explicación. «¿Qué quiere decir con su propiedad, Charles? ¿Qué es esta tontería?» Charles tartamudeó. Echó un vistazo a la carpeta de Linda, sabiendo exactamente qué contenía. Documentos que probaban su propiedad. Grace dio un paso adelante, sacó la escritura y los papeles de la propiedad. Le entregó copias a Charles. «Estos son registros certificados del registro de tierras local. La mansión es legalmente propiedad de Linda Donovan. Todos los impuestos y facturas siempre se han pagado con sus cuentas. Sus intentos de obligarla a irse son ilegales». El rostro de la señora Donovan palideció. «Charles, me dijiste que compraste esta casa. Dijiste que Linda solo vivía de ti». Charles no tuvo respuesta. Su rostro ardía de vergüenza e ira. Miró a Linda, quien le devolvió la mirada con serenidad y determinación.
Linda continuó dirigiéndose a ambos. Estaba dispuesta a compartirlo todo contigo, Charles, porque te amaba. Nunca presumí de mi dinero porque creía que nuestra relación se basaba en la honestidad, no en la codicia, pero traicionaste esa confianza. Gracias, sintió a los agentes de seguridad, quienes informaron rápidamente a Charles y a la señora Donovan que debían desalojar la propiedad. Les dieron tiempo para empacar sus pertenencias, pero se les pidió que lo hicieran de inmediato. La señora Donovan, aún en shock, balbuceó: «Esto no puede ser real. Debe haber algún error. Charles, no podemos perderlo todo». Charles fulminó a Linda con la mirada. «¿Cómo puedes hacer esto? Dices que me amabas, pero ahora me echas como si no fuera nada». Al escuchar esas palabras, Linda casi vaciló. La verdad era que había amado profundamente a Charles, pero su disposición a humillarla frente a su madre y permitir su desalojo fue una traición demasiado grande. Endureció su corazón. «Te hiciste esto a ti misma», respondió en voz baja. «Contabas con mi silencio y humildad. Pensaste que no lucharía. Estabas equivocada». Charles no respondió de inmediato. Linda observó cómo él y la señora Donovan entraban furiosos a la casa para empacar. Mientras tanto, Linda revisó las habitaciones y verificó el estado de sus pertenencias. Descubrió que muchos de sus objetos personales habían sido tirados a un lado sin cuidado, pero respiró aliviada al saber que ahora tenía control de la situación de nuevo. Charles y la señora Donovan arrastraban las maletas hasta la entrada. Linda estaba de pie en el porche con una expresión estoica, con los brazos ligeramente cruzados. Grace estaba a su lado, junto con el personal de seguridad que la vigilaba. El rostro de la señora Donovan estaba surcado de lágrimas y cansado. Se acercó a Linda con pasos vacilantes. Le suplicó: «Linda, lo siento mucho, de verdad no tenía ni idea. Charles me contó una historia completamente diferente. Pensé que eras tú la que se estaba aprovechando de él». Linda miró a la señora Donovan con el corazón destrozado. Una parte de ella quería perdonar, después de todo, a la madre de su esposo. Sin embargo, recordó el dolor de que la llamaran cazafortunas y ver su ropa tirada en la entrada. «Entiendo que te dijeron mentiras», respondió Linda con voz mesurada. «Pero aún así me lastimas. Nunca te detuviste a comprender quién soy. Solo crees en las afirmaciones de Charles». La señora Donovan extendió la mano como si quisiera tocar el brazo de Linda, pero Linda retrocedió. «Fui una tonta», admitió la señora Donovan inclinando la cabeza. «Por favor, déjame quedarme. Podemos resolver esto». Las lágrimas brotaron de los ojos de Linda, pero parpadeó para contenerlas. «Lo siento, no puedo tenerlos aquí más tiempo. No después de lo que pasó». Charles se quedó cerca observando la conversación con el ceño fruncido. Tiró su maleta al maletero del coche. Volviéndose hacia Linda, dijo con amargura: «Te arrepentirás de esto. Me necesitabas». La compostura de Linda flaqueó, pero se mantuvo firme. «¿Lo hice? Dejaste claro que solo te importaba lo que podía darte. Necesito gente en mi vida que me respete». Con eso, Charles cerró la puerta del coche de golpe. Él y la señora Donovan no tenían a dónde ir de inmediato, pero no tenían otra opción. Para irse, Linda se quedó parada en el patio delantero, su postura firme mientras los veía alejarse. Charles y la señora Donovan pasaron la noche en un hotel económico en las afueras de la ciudad. La habitación era pequeña y estaba tenuemente iluminada, un marcado contraste con la lujosa mansión Donovan. La señora Donovan estaba sentada en la pequeña mesa con la cabeza entre las manos. Charles caminaba de un lado a otro con la rabia hirviendo bajo su postura. «¿Cómo pudiste engañarme así?», exigió la señora Donovan levantando la cabeza para mirar a su hijo todo este tiempo. «Me dejaste creer que eras el dueño de todo». Charles se pasó una mano por el cabello, la frustración grabada en sus rasgos. «Pensé que lo tenía bajo control. Linda siempre estaba tan callada, tan dispuesta a dejarme manejar las cosas. Nunca imaginé que contraatacaría así». La señora Donovan resopló. «Contraataca. Ella solo hizo lo que cualquier dueño haría después de ser tratado tan mal». Hizo una pausa. Su tono se suavizó. «¿Por qué me mentiste? Soy tu madre». Charles se hundió en una silla, enterrando su rostro en sus manos porque yo no quería que me vieras como un fracaso. Linda era rica cuando la conocí, pero nunca lo demostró. Pensé que si creías que tenía éxito, estarías orgulloso». La señora Donovan dejó escapar un suspiro tembloroso. Reflexionó sobre su propio comportamiento. Ambos tratamos a Linda terriblemente. La insulté, la llamé por apodos y tiré sus pertenencias.
Ahora me siento tan avergonzado. El silencio cayó entre ellos por primera vez en años. Charles sintió todo el peso de su engaño. Se dio cuenta de que Linda nunca lo había menospreciado por no ganar tanto. Le había dado autoridad en silencio en su hogar, confiando en que lo manejaría con honestidad. En cambio, dejó que el orgullo lo llevara a la traición. Finalmente, Charles tomó su teléfono y revisó sus contactos hasta que encontró el número de Linda. Dudó y luego llamó. Sonó varias veces, pero Linda no contestó. Dejó un mensaje de voz. Su voz estaba tensa por el remordimiento. Linda, lo siento. Por favor, llámame. Necesito hablar contigo. Sospechaba que tal vez nunca respondería. Mientras tanto, Linda caminaba por los grandes salones de la mansión Donovan. Su mansión observaba cada habitación con un sentido renovado. Como propietario, pidió al personal que retirara algunos objetos personales de Charles, guardándolos cuidadosamente en cajas para su custodia en caso de que alguna vez lo solicitara. Instruyó a la familia para que cambiaran los códigos de seguridad y las cerraduras ese mismo día. Hizo que un cerrajero instalara sistemas nuevos en cada puerta al caer la noche. Linda se sentó sola en el patio contemplando la puesta de sol y los jardines bajo una suave luz naranja. Sintió un torbellino de emociones. Tristeza por el fin de su relación, alivio por recuperar el control de su vida y una firme determinación de seguir adelante. En los días siguientes, Linda dedicó toda su energía a su negocio inmobiliario y a su fundación filantrópica. Anunció nuevas iniciativas para financiar proyectos de vivienda en zonas de bajos ingresos. También donó una parte de su patrimonio personal para apoyar programas de capacitación laboral con la esperanza de ofrecer oportunidades a los menos afortunados, aunque era reservada por naturaleza. Linda encontró consuelo en ayudar a los demás. En un momento dado, el teléfono de Linda vibró con múltiples llamadas perdidas de Charles. Leyó los mensajes que le dejó, cada uno más. Más desesperada que la última vez, él afirmó estar arrepentido rogándole que lo dejara regresar. Consideró responder, pero cada vez que recordaba el recuerdo de sus pertenencias esparcidas por el camino de entrada, su determinación regresaba. Necesitaba protegerse de ese tipo de daño emocional. La noticia del desalojo de Charles por parte de Linda se extendió entre círculos cercanos y algunos intentaron chismear pintando a Linda como desalmada o vengativa, pero sus amigos cercanos y los empleados que habían visto de primera mano lo sucedido sabían la verdad. Gradualmente, el apoyo a Linda eclipsó cualquier rumor. Grace la visitó una tarde para tomar el té y Linda le confió que una parte de mí quiere perdonar y olvidar, pero sé que ya no puedo confiar en Charles. Grace asintió y dejó su taza. Perdonar no significa dejar que te vuelva a lastimar. Puedes perdonar en tu corazón mientras lo mantienes a distancia. Linda agradeció a su amiga por el consejo. Ese mismo día, Linda instruyó a su departamento de contabilidad para finalizar un acuerdo único para Charles. No era una suma extravagante, pero era suficiente para ayudarlos a él y a su madre a encontrar un nuevo lugar para vivir. Quería terminar este capítulo sin amargura ni interminables disputas legales. Una semana después, el abogado de Linda le informó a Charles del acuerdo, que él aceptó a regañadientes, sabiendo que tenía pocas opciones. La señora Donovan, conmovida por la experiencia, le envió a Linda una nota escrita a mano, disculpándose nuevamente por sus acciones. No esperaba perdón, escribió, pero quería que Linda supiera que ahora entendía lo equivocada que había estado. Linda respiró profundamente al leer la carta. Rezó en silencio, deseándoles a ambos lo mejor en sus nuevas vidas. Luego, se volvió a concentrar en su propia vida. Reorganizó la mansión, redecorando los espacios para reflejar su estilo personal, una mezcla de tonos neutros tranquilos y arte de buen gusto. Por fin, la casa se sintió verdaderamente suya en una tarde tranquila. Linda paseó por el jardín, deteniéndose junto a la fuente donde las flores florecientes se extendían hacia el cielo nocturno. Vio su reflejo en el agua. Una mujer fuerte que había enfrentado la traición, pero había emergido con dignidad y una renovada confianza en sí misma. Recordó la enseñanza de su abuela. La riqueza y la humildad pueden coexistir, pero requieren sabiduría y límites para protegerse de quienes buscan explotar. Al final del día, Linda entró en la casa, que ahora se sentía cálida y acogedora en lugar de tensa, mientras preparaba una comida sencilla. En la cocina, dejó que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios. Aunque el camino había sido doloroso, se dio cuenta de que este era el comienzo de un futuro más feliz y saludable,
Uno en el que permaneció tranquila en su comportamiento pero poderosa en su resolución, nunca más dejando que nadie confundiera su amabilidad con debilidad. Gracias por ver. Si encuentras esta historia interesante, haz clic en el botón de suscripción y activa la campana de notificaciones para nuestras historias posteriores y no olvides darle me gusta y compartir este video con otros. Nos vemos en nuestra próxima.